Ok, buenas tardes. Hoy vamos a aprender cómo hacer un modelo de entidad-relación y vamos a aprovechar para hacer el modelo de entidad-relación de este proyecto que se va a iniciar a trabajar, que es una aplicación para una cafetería, en donde básicamente la necesidad es que el cliente, o en este caso la cafetería, pueda ir registrando los pedidos que van llegando de los clientes que van a llegar a la cafetería, ya sea pedidos para llevar o para comer ahí. Entonces, dentro de el documento que se compartió para los requerimientos, digamos, está esta información y dice, bueno, el objetivo principal es facilitar la gestión de los pedidos en la cafetería. Hay que registrar pedidos de clientes, marcar los estados de los pedidos, realizar algún total según los productos que se adquirieron y pues un histórico de pedidos anteriores. Básicamente, entre los requerimientos que están es un módulo de pedidos, un módulo de productos, porque pueden haber mantenimiento de productos. Dentro del menú de pedidos pues están pidiendo un botón para crear pedidos, y aquí está la lista de características, y aquí vamos a empezar a sacar las entidades que nosotros vamos a mapear acá atrás en el Oracle Data Modeler. Básicamente dice que al presionar el botón, es este requerimiento de acá, se debe ejecutar o se debe poder crear un nuevo pedido. Esto necesita que el pedido pueda solicitar un nombre del cliente, el cual es opcional. Significa que puede o no puede ir un nombre del cliente. Y aunque aquí no lo dice, creo que se va a dejar preparado para que el cliente tenga una buena experiencia. Me refiero en este caso a la persona que va a utilizar el sistema, de que se pueda registrar una base de datos de clientes. Es decir, que haya una entidad que guarde los clientes en la base de datos y que pueda relacionar ese pedido con esos clientes. No está dentro del requerimiento, pero se puede añadir ese plus. Vamos a ver qué tanto se complica el tema. Pero aquí ya encontramos una entidad que es cliente. La entidad pedido, esa sería la segunda entidad. Productos relacionados, ¿qué productos va a adquirir? Ya van 3 entidades. Producto, la cantidad de productos pues es implícita en la parte de los productos. El precio es un atributo, no es una entidad. Y el estado, que eso sí va a ser una entidad, lo vamos a manejar con entidades independientes para este proyecto, ya que es un proyecto pequeño, va a trabajar pues con muy pocas entidades. Entonces creo que podría ser una entidad estado para el estado del producto, el estado del pedido, y tal vez para el estado del cliente si se incluye una entidad. Vamos a verlo. Podemos editar los pedidos, esto ya es parte de la funcionalidad, no es una entidad. Y marcar pedido como entregado, que es un estado, ¿no? Entonces aquí está la entidad de estado pedido y la entidad pedido. Y los módulos, pues lista editable, en donde vamos a poder editar el nombre del producto y el precio en el caso de los productos. El histórico es un select prácticamente, habría que ir a consultar todos los pedidos o los productos. Bueno, en este caso serían los pedidos, sí, pedidos. Y yo aquí que pues en la charla que se tuvo con el cliente se le sugirió un tema de login. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, porque de ser posible se le incluye, no hay ningún problema. Y el tema, que un alcance futuro que vamos a tener en algún momento, y se conversó solo como algo a futuro, algunas implementaciones de tickets, de impresiones, conexiones con WhatsApp o Telegram, dependiendo de cómo vaya fluyendo el proyecto, y alguna sincronización entre varios dispositivos, que eso está fuera de alcance por ahora. Sin embargo, hay que dejarlo preparado para que sea escalable, porque muy seguramente el cliente va a regresar después, y pues les voy a compartir ahí cómo es que se va a hacer el proceso con este cliente. Básicamente es esto. Entonces voy a pasar esto para acá y vamos a empezar a trabajar en el diagrama entidad-relación. Cuando yo ya tengo, bueno, necesitan descargar Oracle SQL Developer Modeler. Yo necesito crear entidades. ¿Cómo creo las entidades? Aquí hay un botón que dice crear entidad. Miren, creo que no pone la sugerencia. Nueva entidad. Le voy a dar clic acá y acá nos va a pedir el nombre de la entidad. Identificamos la primera entidad. Les voy a poner aquí el documento, que era aquí arriba, pedidos, ¿sí? La primera entidad es pedidos. El botón para crear un nuevo pedido, pues tiene que crear un pedido. Entonces básicamente necesitamos la entidad pedido. Pero un pedido, ¿qué tiene un pedido? A ver, pensemos en los atributos, en qué características tiene un pedido. Tiene primero su identificador, que básicamente necesitamos de que se pueda identificar de alguna manera ese pedido. Segundo, tiene fecha de creación, tiene fecha de modificación, porque pueden modificar el pedido según el requerimiento. También tiene, digamos, el precio que se va a pagar por ese pedido, el monto total y el monto con IVA, o el IVA individual, que eso ya puede ser una operación que vamos a ir ahí viendo cómo lo adaptamos. ¿Qué más tiene un pedido? Tiene un estado. El estado va a ser una entidad. Definitivamente el estado tiene que ser una entidad, porque una entidad se va a convertir en una tabla a futuro. Entonces esto tiene que ser una entidad. Entonces lo primero que vamos a crear es la entidad estado pedido. Miren, aquí recordemos que una entidad no es lo mismo que una tabla. El diagrama entidad-relación nos sirve
para darnos referencia a objetos, es decir, para ver cómo se relaciona algo con algo. Y digamos, el diagrama relacional, que ya es orientado a lo más técnico, que también aquí lo vamos a generar mediante esa herramienta, esto sí incluye tablas. Cuando nosotros pasemos este diagrama, entidad-relación, al diagrama relacional, que ya es el que habla de tablas, ¿qué nombre va a tomar? Si no se lo especificamos, va a tomar por defecto separado por un guión bajo. Pero yo no quiero eso, porque al menos yo estoy acostumbrado a trabajar las tablas a nivel de base de datos con guiones bajos, o bien con la nomenclatura first upper, creo que se llama, en donde la primera letra de cada palabra pues empieza con mayúscula. Entonces aquí en abreviatura preferida, casi todo lo que dice preferida en este entorno, en este Oracle Developer Data Modeler, lo que dice preferida es lo que va a pasar a base de datos cuando generamos un script, que también lo vamos a generar aquí. Entonces aquí vamos a poner el nombre de la tabla, en resumidas cuentas. Digamos que yo quiero que sea estado pedido. Listo. En la parte de atributos yo empiezo a agregar los atributos. Aquí es, tal vez, si vienen de programar o es primera vez que hacen una entidad relación, tal vez ahí es donde está el choque, porque al menos esta es la parte que a mí me costó un poco comprender, y es que generalmente tu lógica te dice, bueno, aquí tiene que haber un pedido, aquí tiene que haber un ID pedido, tiene que haber una fecha, tiene que haber todos los atributos que a ti se te ocurran, que serían columnas. Pero además tú dices, bueno, yo aquí necesito una relación, ¿no? Si ya has trabajado con bases de datos relacionales, tú dices, yo necesito un ID estado, por ejemplo, si fuera el tema de pedidos, que se relacione con la tabla que vamos a usar de catálogo. Estoy hablando de que estemos en el caso de la tabla de pedido, aquí estamos en el estado de pedido. Pero tú dices, yo necesito esa relación, entonces yo lo voy a agregar aquí. No, tú o cuando hagas el diagrama entidad relación, lo que necesitas agregar en atributos son solo las características de esa entidad. Si tiene alguna relación, es decir, si tiene, por ejemplo, una llave foránea, si lo estás viendo desde la perspectiva ingenieril, desde la perspectiva relacional, eso todavía no va aquí, porque se va a crear en automático con el motor que estamos usando de ayuda cuando tú hagas la relación de las dos entidades. Yo creo que ese es el tema más importante cuando se hace una entidad de relación, porque es donde chocan, sobre todo cuando ya hemos trabajado con bases de datos relacionales y hemos hecho diagramas relacionales de tablas como tal y no de entidades, que en simbología es casi lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo importante. En este caso pues solo es estado pedido, por lo tanto no se nos va a complicar tanto. Aquí solo vamos a poner el ID estado. ¿Y por qué pones el ID estado? Se acaba de decir de que eso no. El ID estado es propio de esta entidad, es decir, no depende de otras, por lo tanto todo lo que es propio de la entidad que estamos creando sí va aquí. Ahora, si tú dijeras por aquí, voy a relacionarlo con una tabla B y aquí voy a poner el ID foráneo, eso es lo que no va. Lo foráneo todavía no va aquí en la entidad relación, el diagrama entidad relación. Entonces vamos a agregar el ID estado, va a ser un tipo lógico que por conveniencia yo lo voy a poner de tipo numérico. La verdad no sé si me va a permitir con tipo numérico, no lo he trabajado con numérico, al menos en base de datos con int, pero supongo que el parseo debe ser muy similar, entonces vamos a dejarlo y si nos da algún problema lo vamos a ir arreglando. Por ahora voy a dejar vacío esto, lo voy a marcar como UID primario, porque es como yo quiero que al final cuando pase a base de datos va a ser una llave primaria, solo que aquí es un UID primario, y listo. Y una más que se llame descripción, ¿no? Esta descripción también va a ser lógica, un varchar, perdón, aquí puse binary, vamos a ver dónde está el varchar, justo aquí. El tamaño va a ser de 255, ¿de 255 qué? Aquí es donde dice la unidad. Cuidado, hay una unidad que es bytes y una unidad que es char. ¿Cuál es la diferencia? El byte como tal es la cantidad de espacios o la cantidad de almacenamiento que va a ocupar la cadena y que tú le estás diciendo, quiero que sea 255 bytes, lo que significa que el tamaño que ocupe va a ser ese, pero diferente a lo que es char. ¿Por qué es diferente? Porque hay caracteres que ocupan más de un byte, pero son un único char. Por ejemplo, la ñ, las letras que tienen que están tildadas, las diéresis, los signos de interrogación, algunos caracteres que no se componen solo de un byte. Entonces, esos probablemente, si tú eliges la opción de unidad byte, te vaya a contar un espacio. Si tú pones una ñ te cuente 2 o 3 espacios, por ejemplo, de unidades, porque elegiste byte. Pero si quieres que eso te cuente como un solo espacio, yo pongo char, porque entonces ya el motor hace su conversión y dice, bueno, esto es un carácter, es una letra, por ejemplo. Entonces yo lo interpreto como una independiente de los bytes que me ocupe. Es un poco de teoría acerca de almacenamiento, pero entonces, resumido, la unidad char
va a basarse en la cantidad de caracteres, mientras que la unidad byte va a basarse en lo que ocupe en memoria para almacenarse, y eso va a depender. Yo lo voy a dejar en char porque justamente necesito que sean 255 caracteres, entonces por eso lo dejo ahí. Este no es un OID primario, no va a ser obligatorio, al menos no en el catálogo, eso ya digamos va a ser opcional. Eso significa que al final va a haber una descripción que pueda ser nula y les puede hacer ruido, pero en teoría nunca va a existir eso. Pero si ustedes lo quieren dejar preparado para que no pase, pues ya, lo ponen como obligatorio y no pasa nada. En realidad ellas como quieran modelar su base de datos. Bueno, aquí ya estaríamos. Identificadores únicos nos crea uno porque marcamos el estado, y creo que por ahora en esta entidad sería todo. Y miren, ya tenemos la entidad. Aquí la voy a mover para acá y este es el estado del pedido. Me falta la entidad pedido. Vamos a hacer la entidad pedido. Vamos a agregar una. Pedido. Cuando pase a base de datos yo quiero que se llame pedido, sin mayúscula. Quiero ver si me respeta eso, porque en el último ejercicio que hice, bueno, espérenme, aquí en estado pedido, sí, lo iniciamos con minúscula. Y aquí también con minúscula, listo. Los atributos de un pedido. Repito, vamos a agregar el ID pedido, que sería el autoincrementable. ¿Por qué lo estás agregando si es un ID? Porque pertenece propiamente a la entidad y no es algo que dependa de otra entidad. Las dependencias, las relaciones las vamos a manejar de forma directa en el editor, de cómo él lo maneja al momento de hacer relaciones. Ahorita lo vamos a ver, por eso ahorita sigamos el paso. Este va a ser un tipo número o numérico. Este sí es un ID primario, entonces lo vamos a marcar y listo. Le vamos a dar clic en añadir otra columna, otro atributo, porque estamos en el tema de relacional, en la entidad relación. ¿Qué más tiene un pedido? Vamos a ver. Podría ser una fecha de creación. Esto sí es propiamente el pedido. Este tiene que ser tipo lógico y vamos a dejar un datetime aquí. Este no va a ser obligatorio ni es su ID primario. También tiene una fecha de modificación que no es lo mismo. Le vamos a dejar solo fecha mod y le vamos a crear un datetime ahí. Vamos a agregar otro atributo. ¿Qué más tiene el pedido? Tiene precio total o costo total, como le quieren poner, cantidad a pagar, lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner costo total o precio total o total a pagar, le vamos a poner. Este tiene que ser un tipo float y tampoco, bueno, este creo que sí lo vamos a marcar como obligatorio, porque un pedido, después de todo, si se ponen a pensar, puede que no tenga fecha de modificación, fecha de creación sí o sí tiene que tener, entonces esto quizá lo marquemos como obligatorio. Fecha de modificación no, porque probablemente nunca lo modifiquen, ¿sí? Entonces vamos a ver esa parte. ¿Qué más? Total a pagar, tiene que tener una sección de IVA, ¿sí? Aunque el campo lo voy a dejar en minúscula por buenas prácticas. Digamos, tiene que ser también un float, este también tiene que ser obligatorio y listo. Bueno, ¿qué más? Si trabajan con entidades, han trabajado antes con tablas y han creado tablas directamente desde script o desde algún editor, aquí les puede hacer ruido de que se requiera, repito, el ID estado, por ejemplo, pero eso lo vamos a manejar afuera. ¿Qué más puede tener un pedido? Creo que por ahora solo eso se me ocurre. ID pedido, fecha de creación, fecha de movimiento, total a pagar, el IVA, propiamente del pedido, claro, características propiamente de un pedido. Los productos que tuvo, esa es otra entidad, creo que eso lo vamos a manejar en otra entidad, que va a ser la relación producto. Van a ver que no va a ser necesario crear una entidad, pero ya lo vamos a ver. Aquí creo que lo vamos a dejar así por ahora, pedido y estado pedido. Ok, miren cómo vamos a hacer la relación y qué es lo que va a ocurrir. El editor en automático va a crear esa llave foránea que a ustedes les hacía ruido ahorita para crear. ¿Qué tipo de relación es esta? Un estado, como tal, un estado puede estar en varios pedidos, pero un pedido solo puede tener un estado a la vez. Entonces esta es una relación de uno a muchos. Miren, 1n, de uno a muchos. Es decir, un estado, parto de la relación 1, puede estar en varios pedidos, pero a la inversa no. Un pedido no puede estar en varios estados y por eso es de uno a muchos. Bueno, ¿cómo le vamos a llamar a esta relación? Esta relación se va a llamar estado pedido, ¿sí? Ustedes le pueden poner como quieran. En realidad esto no se va a ir a base de datos. Lo que se va a ir a base de datos ahorita les digo qué es. Esto lo dejamos así. Y el tipo de relación, atributos como tal no va a tener. Bueno, creo que el destino sí lo vamos a cambiar. ¿Cómo va a llegar al destino? Va a ser como la columna. Vamos a ver si lo coloca. Estado pedido. Y creo que aquí claves únicas, algo más que haya que configurar. No, le vamos a dar a aceptar. Miren, si yo me voy a la entidad pedido, hay algo que se llama ID estado. Ese atributo no lo agregamos nosotros. Se dan cuenta de que lo está manejando el editor externo, porque es un diagrama relacional, no
un diagrama, es un diagrama de entidad relación, no un diagrama relacional. El diagrama relacional deberíamos nosotros, si fuera un motor de creación de tablas directamente, crear esa relación, agregar el índice y hacer ese mapeo. No, en el diagrama entidad relación lo que se busca, que es el que estamos haciendo ahorita, es tener mapeadas las entidades y cómo se relacionan, más no hablar de tecnicismos, no hablar de esto lo voy a manejar con una tabla intermedia, esto lo voy a manejar con una llave foránea, esto va a ser un autoincrementable. De hecho, la opción de autoincrementable no está aquí, eso aparece hasta que pasamos esto a un diagrama relacional, que es la pestañita que ven aquí, que ahorita lo vamos a hacer. Entonces esto es editable, es editable el nombre, porque si se dan cuenta el tipo, si es lógico, todo eso, yo no puedo cambiarlo porque eso depende de la entidad a la que está relacionada. Pero lo que sí puedo llamar es cómo yo llamo a ese, o cuál es el nombre de ese atributo ya estando dentro del pedido, que sería básicamente estado pedido. ¿Puede llevar espacio? Sí, porque aquí tenemos que quitarnos el chip de tablas. Tablas es, repito, en el diagrama relacional. Y como dije al principio, casi todo lo que dice preferida en el editor va a ser lo que va a pasar a base de datos. Entonces aquí sí yo pongo cómo yo quiero que esto se mapee cuando pase a base de datos o cuando pase al diagrama relacional, y por consecuencia al DDL o al script que voy a generar. Entonces la abreviatura que yo le voy a poner, o el nombre para decirlo en español, a este campo, a este atributo, va a ser estado pedido. Pero ¿cómo así? ¿Qué estás haciendo ahí? Lo que le estoy diciendo es que esta columna o este atributo, aquí todavía es un atributo, se va a llamar estado pedido cuando pase a base de datos. Pero aquí yo le llamo estado pedido con espacio y con mayúscula al principio. Pero si yo le doy doble clic y me voy a la configuración, cuando pase a base de datos esto se va a llamar estado todo junto y con P mayúscula pedido. ¿Sí? Esa es la diferencia. Listo. ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta un cliente. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a agregar la entidad cliente por aquí. Cliente. Vamos a hacer solo estas tres entidades de momento y luego vamos a pasar a la entidad relación, al diagrama relacional y al DDL para que ustedes puedan ver cómo se hace todo, para no hacer muy largo el video. Entonces, esta es la entidad cliente. La entidad cliente le vamos a llamar, o le vamos a poner una abreviatura aquí, que es cómo va a pasar a base de datos, que va a ser cliente. ¿Qué atributos le vamos a poner al cliente? Bueno, ID cliente, que va a ser de tipo lógico, que va a ser un numérico, que va a ser un UID primario. Listo. ¿Qué otros atributos tiene un cliente? Tiene nombre, le vamos a poner un UID lógico, que va a ser, aquí vamos a ir un poco más rápido, que va a ser un varchar de 255, y de igual forma tiene que ser un char, no podría ser un byte para evitar ese trunque de caracteres. Este no es un UID primario, entonces vamos a continuar. ¿Qué otro atributo tiene? Le vamos a poner una fecha de creación, así ya más rápidamente. Lógico de tipo varchar, bueno no, perdón, de tipo datetime aquí. Listo, tampoco es obligatorio, casi nada del cliente va a ser obligatorio, tampoco un estado del cliente lo vamos a colocar como obligatorio, sino más bien, creo que por ahora ID cliente, nombre, fecha de creación, tal vez alguna fecha de modificación, pero por ahora creo que bastaría, porque si le ponemos un estado habría que ir a la entidad de estado cliente, entonces por ahora lo vamos a dejar así. Y vamos a relacionar, miren, analizando un poco, un cliente puede tener muchos pedidos, pero un pedido solo puede pertenecer a un cliente, ¿sí? Así es como está, digamos, mapeada la relación. Yo como cliente puedo tener 5, 6 o 7 pedidos, ya sea en un día, en 3 días, pero un pedido como tal, el pedido es de esta orden que se hizo, solo puede pertenecer a un cliente al mismo tiempo. Entonces yo voy a mapear esto como una entidad, una relación de uno a muchos, entonces donde uno es el pedido. Un pedido puede pertenecer, bueno, básicamente un cliente puede tener muchos pedidos, pero un pedido solo puede tener un pedido solo puede tener un cliente. Entonces vamos a mapearlo aquí, creo que aquí lo puse mal, es de uno a muchos, es relación, listo, de uno a muchos. Un cliente puede tener muchos pedidos, así está. ¿Cómo le vamos a poner a esta relación? Le vamos a poner cliente pedido. Cliente pedido, listo. Esto lo dejamos como está, atributos no hay más. Creo que aquí el de llegada solo le vamos a poner cliente pedido, solo para darle un nombre. Ahora lo vamos a configurar, pedido, aceptar. Ok, aquí en el pedido vemos que se agregó también el ID cliente, lo mismo, vamos a configurarlo. Cliente pedido le vamos a poner. Y como va a pasar a base de datos, ID cliente, porque eso sí quiero que se mapee como ID cliente. Así es como yo estoy acostumbrado a manejar en tablas las relaciones, pero ustedes lo pueden manejar como ustedes gusten. Listo.
Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar, bueno, este es un autoincrementable, sí, aceptar. Bueno, y ya está la relación. Vamos a seguir agregando más en próximos capítulos. Ahorita lo que me interesa es ver cómo vamos a pasar de esto al diagrama relacional. Entonces vamos a pasar al diagrama relacional de la siguiente forma. Le vamos a dar aquí en el botón que dice realizar ingeniería. Cuando yo le voy a realizar ingeniería, me va a tirar alguna serie de configuraciones. Por ahora dejémoslo todo por defecto, no vamos a cambiar nada. Y realizar ingeniería. Y vemos que nos pasa a un, ahora sí, diagrama relacional, en donde estas ya son tablas y ya tienen sus propias llaves primarias, sus llaves foráneas, y vamos a poder crear sus índices y tal. Vamos a visitar, por ejemplo, la tabla pedido. Aquí ya son tablas, ya no son entidades. Y vemos que por defecto todo se quedó con los nombres que pusimos, solo que con espacio, sin espacio quiero decir. Y cuando pasa hacia acá, ya una conversión. Bueno, miren, pasó con estado pedido guión bajo estado. Eso está malo, ahorita lo vamos a arreglar. Le vamos a cambiar nombre. Este es un estado pedido. No entiendo por qué no pasó de una vez. La abreviatura, pues vamos a ver si es necesario cambiársela en un momento. Y este es el ID cliente, ¿sí? Este está marcado como llave primaria porque es una llave primaria. A este le podemos poner que sea autoincrementable porque cuando ya pase a base de datos necesitamos que sea autoincrement. Entonces le vamos a marcar acá, aceptar. Estos deberían de marcarse como llaves foráneas. Como ya marcamos la relación, el editor lo va a hacer en automático. Índices. Si ustedes quisieran agregar para facilitar las búsquedas en algún momento cuando ya sea una base de datos masiva, podemos agregar aquí el índice. Digamos, por ejemplo, le puedo dar en más. El pedido pues tiene que ser un índice. Puedo agregar otro en donde, por ejemplo, yo le cambio nombre y ya me dice qué columna voy a agregar. Aquí en el ID pedido index, perdón, aquí en este, pues puedo agregar el ID pedido, por ejemplo. Y aquí en este otro voy a dejar, por ejemplo, cliente. Si quiero buscar pedidos por cliente para hacerlo más fácil, guión bajo index, ahí está, cliente index, en donde voy a agregar el ID del cliente, por ejemplo. Y pueden hacer índices compuestos y por ejemplo, si un índice puede conformarse por 2 o más atributos o más columnas, pero eso ya es como vayan ustedes a estructurar su base de datos. Yo no voy a agregar índices por ahora, entonces solo se los muestro. Bueno, creo que ahí estaríamos con esta parte. Le voy a aceptar. Cliente, veamos si hay algo que arreglar. Es llave primaria, la marca como llave primaria el ID cliente. Índices pues no tiene. No sé si, bueno, lo vamos a agregar en la siguiente. Ahorita dejémoslo así. Y el estado del pedido, que ven que la tabla se vino con el nombre que nosotros le definimos. Entonces aquí está el estado y la descripción que no quiere nada más. Ahora, ¿cómo pasamos esto a un script para que nos genere de una vez qué es lo que tenemos que ejecutar para crear todos estos objetos? Digamos, aquí hay una opción o un botón que se llama generar DDL. Este DDL que está aquí nos va a tirar algunas opciones que es pues lista en donde podemos exportar nosotros la base de datos. Es decir, la generación del script puede estar adaptada para cualquiera de estos motores. Entonces nosotros lo vamos a dejar por defecto en Oracle porque es el que vamos a trabajar de momento. Y cuál es el que queremos generar. Le damos generar. Aquí van a aparecer algunas características, algunas listas de configuraciones de qué sí queremos exportar, qué no, pero no vamos a cambiar nada. Le vamos a dar en aceptar y aquí está el script. Miren, aquí está todo para ejecutarlo en el motor y que ya nos genere como tal toda esa relación. Dice que va a crear una tabla que se llama cliente, que fue la que elegimos nosotros, con los atributos que elegimos ya en el diagrama relacional, que es este que está aquí atrás, y a esa tabla le va a agregar una llave o una primary key que se llama ID cliente. Ahorita allá abajo pone los auto increments, ahorita los vamos a revisar. También creó un estado pedido que tiene ID estado y descripción, que tiene un 255 de char, justo lo que pusimos en las características de la configuración. Tiene un estado pedido con su primary key, aquí está. Tiene el pedido con todos los atributos que pusimos y tiene su primary key como una llave. Aquí agregó la siguiente llave que es la del cliente, que se llama pedido cliente foreign key. Estas creo que también las podemos cambiar, ahorita vamos a revisar dónde. Y le pone que va a ser el ID cliente, que va a hacer referencia a la tabla cliente con su columna ID cliente, que es como escribir todo el código. También tiene lo del estado pedido y aquí abajo están los auto increments. Miren, crea una secuencia, Oracle así lo maneja, internamente tiene el disparador de estos auto increments, entonces crea la secuencia en donde empieza con 1 y se va incrementando en 1, 1. Y también para el pedido, bueno, aquí creo que tuvo que haber creado más secuencias. Lo que pasa es que no lo seleccionamos. Vamos a ir al cliente
el ID cliente debería de ser un autoincrementable, aquí está, y una columna de identidad. Creo que al otro no lo pusimos, vamos a ponerlo de una vez. Aquí este tiene que ser listo, aceptar, aceptar, y el pedido que también tiene que ser una columna de identidad y un autoincrementable, aquí está. Y si se dan cuenta, esto no aparece en el diagrama en entidad relación, solo en el relacional. Entonces le vamos a dar aceptar, aceptar, y ahora sí, de nuevo vamos a generar el DDL, generar, aceptar, y hasta aquí abajo ya deberían de aparecer los nuevos cambios. Aquí están las secuencias, miren, la secuencia del estado del pedido, que es esta de aquí, la secuencia del cliente, que es aquí, y la secuencia del ID cliente, que es este, y el trigger, el disparador, la secuencia del estado pedido y el disparador, y la secuencia del pedido y el disparador, el trigger del pedido, quiero decir, el trigger del pedido y la secuencia, y los de aquí atrás. Entonces básicamente, si se dan cuenta, esto es bastante sencillo. Aquí nos faltarían varias entidades que vamos a ver posteriormente, que sería la entidad de estado del cliente, vamos a agregar la entidad, un histórico que también vamos a agregar, y vamos a ver cómo va a estar, pero básicamente así es como se genera una entidad de relación, un diagrama relacional, y del diagrama relacional su script. Conforme vayan avanzando aquí en este esquema, les va a ir generando muchas más opciones que se van a transformar finalmente a base de datos, y es lo que vamos a poder ya generar y ejecutar en el motor de scripts.